La millonaria se disfrazó de mendiga en una cita a ciegas, y él no tenía ni idea de quién era Isabela Valdés. Ajustó el collar de diamantes por tercera vez esa noche mientras observaba su reflejo en el espejo del tocador. El salón de gala del Hotel Emperador brillaba con luces doradas y conversaciones calculadas. Conocía cada rostro en esa multitud. Empresarios que sonreían mientras evaluaban fusiones, herederos que cortejaban alianzas, políticos que vendían influencia con copas de champán. «Isabel, la querida», la voz estridente de la señora Montero cortó sus pensamientos. «Necesito presentarte a mi sobrino. Acaba de volver de Harvard y está buscando...» «Con permiso». Isabela interrumpió con la sonrisa educada que había perfeccionado desde los 15 años. «Necesito saludar a otros invitados». Mientras escapaba entre las mesas decoradas con arreglos florales que costaban más que el salario mensual de una familia promedio, sintió ese vacío familiar expandirse en su pecho. Un vacío que ningún vestido de alta costura, ningún viaje en primera clase, ninguna cuenta bancaria con 8 cifras podía llenar. «Te vi escapar». Renata Figueroa apareció a su lado con 2 copas de champán. «Déjame adivinar, otro partido perfecto». Isabela bebió más rápido de lo elegante. «El cuarto de la noche. ¿Por qué todos asumen que necesito que me presenten a alguien? Porque tienes 28 años, eres soltera, y en este mundo eso equivale a un escándalo nacional». Renata sonrió con ironía. «Además, todos saben que terminaste con Sebastián hace 6 meses. El nombre hizo que Isabela sintiera una punzada familiar. Sebastián Duarte, heredero de una cadena de restaurantes de lujo. Durante 8 meses había sido el novio perfecto, atento, romántico, generoso. Hasta que Isabela descubrió los mensajes. No estaba enamorado de ella, estaba enamorado de la fusión empresarial que su padre planeaba con el Imperio Valdés. ¿Sabes qué es lo peor? Isabela miró su reflejo distorsionado en la copa, que ni siquiera me sorprendió. Mi primer pensamiento fue, por supuesto, otra vez. Renata la guió hacia el balcón, lejos de miradas curiosas. La brisa nocturna traía el aroma de jazmines del jardín imperial. «No todos los hombres son como Sebastián. ¿Vas a nombrar a todos mis ex? Porque necesitaré otra copa». «Lo que necesitas es conocer a alguien real». Renata la miró intensamente. «Alguien que no sepa quién eres, cuánto tienes o qué apellido cargas». Isabela soltó una risa amarga. «¿Y dónde encuentro a ese unicornio? En una aplicación donde mi apellido sale en los primeros resultados de Google». Renata permaneció en silencio con esa expresión que Isabela conocía bien. Estaba tramando algo. «Tengo una idea, pero vas a pensar que estoy loca». «Todas tus ideas son locas. Conozco a alguien, un profesor. Trabaja en una escuela pública en San Gerardo. Es amigo de mi primo Álvaro. Nunca ha salido de ese círculo. No lee revistas de sociedad. No asiste a eventos de gala. Probablemente ni siquiera sabe quiénes son los Valdés». Isabela la miró con escepticismo. «¿Quieres que salga con un profesor que no sabe quién soy? Quiero que conozcas a alguien que te vea a ti, no a tu cuenta bancaria». Renata apretó su mano. «Una cita a ciegas, sin fotos previas, sin apellidos, sin información. Solo 2 personas conociéndose». La idea era absurda, ridícula, completamente fuera de todo lo que Isabela había conocido, y precisamente por eso sintió algo parecido a la esperanza. ¿Y si resulta ser otro interesado? ¿Y si no? Renata sonrió. ¿Y si por una vez alguien se enamora de Isabela, no de Valdés? Isabela miró hacia el salón. Vio a su padre conversando con inversores, a su madre posando para fotógrafos, a docenas de personas que la conocían por su apellido, pero nunca se habían molestado en conocerla. «Está bien», dijo finalmente, «organiza ese encuentro». Renata gritó de emoción y la abrazó con fuerza. «No te arrepentirás. Mateo es un buen hombre.
honesto, trabajador, con valores reales. Mientras regresaban al salón, Isabela sintió mariposas en el estómago, pero junto con la emoción creció también un miedo oscuro. ¿Qué pasaría cuando él descubriera quién era? ¿Cambiaría su mirada? ¿Se convertiría en uno más de la lista? Esa noche no pudo dormir, y en algún momento entre las 3 y las 4 de la madrugada, mientras miraba el techo de su habitación, una idea comenzó a tomar forma. Una idea tan descabellada, tan peligrosa, tan absolutamente loca, que solo podía significar una cosa. Finalmente estaba dispuesta a arriesgarlo todo para descubrir si el amor verdadero existía, o si solo era otro cuento de hadas. La madrugada encontró a Isabela frente al espejo de su vestidor, un espacio del tamaño de un apartamento promedio. Ropa sin usar, zapatos con etiquetas, accesorios que costaban fortunas. Isabela Valdés, heredera de un imperio, miraba su reflejo y no reconocía a la mujer que le devolvía la mirada. ¿Quién era ella, sin el maquillaje profesional, sin el peinado impecable, sin los vestidos que costaban más que el salario anual de 5 personas? «¡Esto es una locura!», susurró. Pero las locuras, había aprendido, a veces eran la única forma de encontrar la cordura. Abrió el último cajón donde guardaba ropa vieja de un proyecto de voluntariado años atrás. Un jean desgastado, una blusa gris sin forma, un suéter con un pequeño agujero en el codo. Prendas que cualquier persona usaría sin pensarlo 2 veces. Se las puso lentamente, como si cada prenda fuera una capa de otra identidad. Quitó sus aretes de diamantes, guardó sus anillos, amarró su cabello en una cola simple, miró sus uñas perfectamente arregladas y suspiró. Pero el verdadero cambio vino cuando decidió ir más allá. Si realmente quería saber cómo la tratarían sin el apellido Valdés, necesitaba convertirse en alguien completamente invisible, alguien que la gente evitara mirar. «No», se detuvo asustada. Eso sería demasiado. ¿Pero acaso no era ese el punto? Buscó ropa aún más desgastada en el armario de donaciones. Un pantalón de mezclilla roto, una camisa manchada, un chaleco sin botones. Se ensució las manos con tierra de una maceta. Despeinó su cabello. Borró todo rastro de crema hidratante hasta que su piel se vio opaca, cansada. Cuando volvió a mirarse, la transformación la dejó sin aliento. Frente a ella no estaba Isabela Valdés. Estaba una mujer que la sociedad cruzaría la calle para evitar. Una mujer que los restaurantes rechazarían. Una mujer invisible, vulnerable, completamente despojada de poder. Por primera vez en su vida se vio como el mundo veía a millones, sin valor aparente. Fue aterrador. Fue liberador. Las lágrimas comenzaron a correr. ¿Cómo había vivido 28 años sin darse cuenta del privilegio que la envolvía? ¿Cómo había caminado por las calles sin ver realmente a las personas que dormían en ellas? Un golpe en la puerta la sobresaltó. ¿Isa? Era Renata. «Vine a ayudarte a elegir el vestido. La cita es en 4 horas». La puerta se abrió. Renata entró con una sonrisa que se congeló cuando la vio. ¿Qué te pasó?» Isabela se volvió con la barbilla en alto. «Voy a ir así». «¿Qué? No. Esto es llevar las cosas demasiado lejos». «¿Demasiado lejos?» Isabela sintió determinación endurecer su voz. «Toda mi vida he sido demasiado algo, demasiado rica, demasiado visible, demasiado apellido. Por una vez quiero ser demasiado poco, quiero ver cómo me trata cuando no soy nada. Pero esto es peligroso. Estaré en un café público, a plena luz del día. Tú estarás cerca». Isabela tomó sus manos. «Necesito hacer esto. Necesito saber si existe un hombre que me vea más allá de las apariencias». Renata negó con la cabeza. «Esto va a salir mal. Probablemente». Isabela sonrió tristemente. «Pero si sale bien, si este hombre me trata con respeto incluso así, entonces sabré que vale la pena. ¿Y si te rechaza por tu apariencia?».
Entonces, no es diferente a todos los que me buscaron solo por mi dinero. Ambos estarían eligiéndome por lo material, solo que en direcciones opuestas. El argumento dejó a Renata sin palabras. Las horas pasaron en silencio tenso. Renata intentó hacerla cambiar de opinión varias veces, pero Isabela se mantuvo firme. Cuando llegó el momento, Isabela tomó una bolsa vieja de tela. Metió solo lo esencial: identificación oculta, algo de efectivo, teléfono en modo silencio, nada que delatara quién era. «Al menos déjame acompañarte». «No, necesito hacer esto sola, pero puedes esperarme cerca del café». Salieron por la puerta de servicio de la mansión Valdés, evitando al personal. Isabela caminó por las calles de Ciudad de Solana de una manera completamente nueva, sin chofer, sin guardaespaldas, sin la armadura de privilegio. Y mientras caminaba, algo extraordinario sucedió. El mundo se volvió más grande, más real, más aterrador y más hermoso. La gente la evitaba. Algunos apartaban la mirada con incomodidad, otros con desprecio. Nadie la veía realmente. Y en esa invisibilidad forzada, Isabela Valdés finalmente entendió lo que significaba ser vulnerable. El Café Aurora estaba a 3 cuadras. Su cita con Mateo Herrera comenzaría en 30 minutos. Isabela respiró hondo y siguió caminando hacia su destino, hacia la verdad que tanto anhelaba, sin saber que esa verdad le costaría mucho más de lo que jamás imaginó. El despertador sonó a las 5:30, como todos los días durante los últimos 7 años. Mateo Herrera apagó la alarma y se quedó mirando el techo agrietado de su pequeño apartamento en San Gerardo. Otro día, otra oportunidad de hacer la diferencia, aunque el sistema pareciera diseñado para lo contrario. Se levantó con cuidado de no despertar a su padre en el cuarto contiguo. Don Rodrigo, ex obrero de construcción, había sufrido un accidente laboral 3 años atrás, que lo dejó con movilidad limitada. Su madre ya estaba levantada, preparando desayuno con los ingredientes que Mateo compraba cada semana con su modesto salario. «Buenos días, mijo». Doña Carmen lo saludó con esa sonrisa cansada pero sincera. «¿Dormiste bien?» «Como un rey, mamá», mintió. Había pasado media la noche revisando exámenes con los materiales limitados que la escuela ofrecía. El desayuno fue simple: huevos revueltos, frijoles, tortillas y café negro. Mateo comió mientras repasaba el día mentalmente. Clases de literatura, reunión sobre presupuesto, tutoría gratuita después de clases. «Álvaro llamó anoche», dijo su madre con ese tono de: «Tengo noticias que no te van a gustar. Dice que hoy tienes una cita». Mateo casi escupe su café. «Mamá, ya hablamos de esto. No necesito que Álvaro me organice citas a ciegas. Tienes 32 años. Es hora de que pienses en formar tu propia familia». «Tengo una familia. Ustedes». Doña Carmen dejó el plato y se volvió con esa mirada que solo las madres pueden dar. «¿Sabes a qué me refiero? Una esposa, hijos, una vida más allá de cuidarnos y sacrificarte por esos niños. No es un sacrificio, mamá. Es mi vocación». «Tu vocación te ha dejado sin ahorros, sin vacaciones, sin tiempo para ti», suspiró. «Solo queremos verte feliz». Mateo abrazó a su madre, sintiendo lo frágil que se había vuelto. «Soy feliz, de verdad». Pero mientras caminaba hacia la escuela bajo el sol intenso, se cuestionó si su respuesta había sido honesta. ¿Era feliz o simplemente estaba acostumbrado a su rutina? El Colegio Público San Gerardo necesitaba pintura urgentemente, pero para Mateo era un templo, un lugar donde podía moldear el futuro, un estudiante a la vez. «Profe Mateo». Daniela corrió hacia él con un cuaderno. «Terminé la composición sobre García Márquez. ¿Puede revisarla antes de clase?» «Claro, Dani. Siempre». Las horas pasaron en un torbellino de clases, preguntas, risas, y esos momentos mágicos cuando la comprensión se encendía en los ojos de un estudiante. Mateo vivía para esos momentos.
Durante el almuerzo, Álvaro apareció con 2 tacos y una sonrisa traviesa. Ni se te ocurra cancelar. Álvaro, no estoy interesado en ser un monje el resto de tu vida, por eso te organicé esto. Mateo suspiró, aceptando el taco. Al menos me dirás algo sobre ella. Es amiga de mi prima Renata. Buena persona, inteligente, buscando algo real. Eso es todo. No tienes una foto, un nombre completo. Cita a ciegas, hermano. Te encuentras a las 4 en el Café Aurora. Ella llevará un suéter gris. ¿Qué hay de mí? Lleva tu mejor camisa. Álvaro lo miró de arriba abajo. Que no sea esa. Mateo miró su camisa, una de las 3 buenas que tenía, y se rió. Mis opciones son limitadas. Por eso inventaron las lavanderías. Álvaro le dio una palmada. Mira, sé que has estado solo desde Andrea. Ya pasaron 3 años. Es hora de volver a intentarlo. El nombre de su exnovia trajo memorias guardadas. Andrea lo dejó porque no podía vivir así, esperando que él eligiera entre su carrera mal pagada y un trabajo corporativo que odiaba, pero pagaba mejor. Cuando eligió sus principios, ella eligió la puerta. Esta vez será diferente, prometió Álvaro. Renata dice que esta chica valora las cosas correctas. Después de que se fue, Mateo se quedó pensando. Parte de él quería cancelar, volver a su rutina segura, pero otra parte sentía curiosidad. ¿Qué pasaría si se daba una oportunidad? Las clases de la tarde pasaron más lento. Los estudiantes notaron su distracción. «Profe, ¿está bien?», preguntó Miguel. «Estoy perfectamente, solo pensando en posibilidades». Cuando el reloj marcó las 3 y los estudiantes salieron, Mateo se quedó en su salón vacío. Miró las sillas desiguales, los libros donados, los pósteres motivacionales que él mismo había pagado. Esta era su vida. Simple, honesta, con propósito, no glamorosa, pero real. Y tal vez había alguien que pudiera apreciar esa realidad. Mateo tomó su única chaqueta deportiva, se aseguró de que su camisa estuviera presentable y salió hacia el Café Aurora con el corazón latiendo más rápido. No tenía idea de que conocería a alguien que desafiaría todo lo que creía saber sobre verdad y apariencias. Y no tenía ni la menor idea de que esta cita cambiaría su vida para siempre. Isabela llegó al Café Aurora con 40 minutos de anticipación. Mientras más caminaba disfrazada por las calles, más difícil era mantener la compostura. Cada mirada de desprecio, cada paso atrás que alguien daba al verla, cada puerta que se cerraba más rápido cuando ella pasaba cerca, era como un golpe físico que le recordaba una realidad que nunca había experimentado. Ahora entendía. Finalmente entendía lo que significaba ser invisible para la sociedad. El Café Aurora era un establecimiento modesto en una esquina concurrida, mesas de madera desgastada, sillas desparejas, un menú escrito a mano en una pizarra. Nada parecido a los restaurantes 5 estrellas donde Isabela normalmente comía, y precisamente por eso era el lugar perfecto para este experimento que la aterraba tanto como la emocionaba. Se sentó en el suelo cerca de la entrada, como había visto hacer a personas en situación de calle, con su bolsa de tela al lado y las piernas recogidas contra su pecho. La vergüenza inicial casi la hace levantarse y huir corriendo, pero se obligó a quedarse, a sentir, a entender. Un hombre de traje salió del café, la vio y deliberadamente dio un rodeo amplio para evitarla. Una pareja joven se acercó. La mujer murmuró algo a su novio, y ambos entraron rápidamente sin mirarla a los ojos. Un vendedor ambulante pasó y le ofreció ayuda, pero cuando ella declinó educadamente, él simplemente siguió su camino sin insistir. Isabela sentía que cada segundo que pasaba le quitaba una capa de ingenuidad acumulada durante 28 años de privilegio absoluto. Esta era la realidad para millones de personas cada día, esta invisibilidad forzada.
este rechazo automático basado únicamente en apariencias. Entonces, a las 3:58 exactamente, lo vio. Un hombre caminaba por la acera con paso tranquilo pero decidido. Llevaba una chaqueta deportiva que había visto mejores días, jeans oscuros, limpios, pero claramente viejos, y zapatos lustrados con cuidado a pesar de su desgaste. Su cabello negro necesitaba un corte, pero sus ojos tenían algo diferente, una calidez genuina, una sinceridad que brillaba incluso desde la distancia. Isabela supo, con ese instinto inexplicable, que ese era él, Mateo Herrera, el profesor que no tenía ni idea de con quién estaba a punto de encontrarse. Mateo caminó directo hacia la entrada del café y por un segundo Isabela pensó que pasaría de largo sin verla, como todos los demás habían hecho. Pero entonces sus pasos se ralentizaron, se detuvo. Y se volvió para mirarla directamente a los ojos, no con desprecio, no con incomodidad calculada, con preocupación genuina. ¿Disculpa? Su voz era suave, verdaderamente interesada. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Isabela tragó saliva, sintiendo que su plan cuidadosamente elaborado se desmoronaba ante la simple bondad de este extraño. Este no era el plan. Se suponía que él entraría al café, esperaría a su cita, y ella se revelaría dramáticamente. Pero aquí estaba, rompiéndole todos los esquemas con simple decencia humana básica. «Yo», comenzó a decir, pero su voz salió ronca, quebrada. Mateo se agachó para estar a su nivel, manteniendo una distancia respetuosa, pero dejando clara su intención de ayudar si podía. ¿Tienes hambre? ¿Necesitas agua? Puedo comprarte algo del café si quieres. Dios mío, pensó Isabela mientras sentía que las lágrimas amenazaban con caer. Es real, es completamente real. Este hombre es exactamente lo que he estado buscando. Tengo una cita, dijo finalmente, las palabras saliendo atropelladas. Aquí, a las 4 en punto. Mateo parpadeó varias veces, claramente confundido por la declaración inesperada. Miró su reloj, 4:02. Luego miró a Isabela nuevamente, su cerebro tratando de procesar la información contradictoria que estaba recibiendo. ¿Una cita?, repitió lentamente, como si las palabras no tuvieran sentido juntas. ¿Aquí? Isabela asintió, sintiendo que su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía oírlo desde donde estaba arrodillado. Con un profesor, Mateo Herrera. Una cita a ciegas organizada por Renata Figueroa. Vio el momento exacto en que la comprensión llegó a los ojos de Mateo. La confusión se convirtió en shock absoluto, el shock en incredulidad total. Sus ojos recorrieron la apariencia de Isabela con nueva perspectiva. La ropa sucia y desgastada, el cabello despeinado intencionalmente, las manos manchadas con tierra, todo el disfraz elaborado que ella había construido. Tú eres mi cita. No pudo completar la frase con coherencia. Sí, confirmó Isabela, sintiéndose simultáneamente expuesta, vulnerable y extrañamente aliviada de que finalmente la verdad estuviera saliendo. Sé que no es lo que esperabas. Sé que probablemente piensas que esto es una broma cruel o algún tipo de locura incomprensible, pero yo... ¿Por qué? Fue todo lo que Mateo preguntó, interrumpiéndola. No con ira o acusación, sino con genuina y profunda confusión. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera? Isabela no podía explicarlo ahí, sentada en el suelo frío con gente pasando y mirándolos con curiosidad morbosa. Necesitaba que él le diera una oportunidad, aunque fuera solo para entender la locura que había cometido. «Podemos entrar, podemos hablar adentro del café», suplicó. «Prometo que tiene sentido, o al menos tenía sentido cuando lo planeé a las 3 de la madrugada y no había dormido en 2 días». Mateo permaneció en silencio,
por lo que parecieron horas eternas, pero probablemente fueron solo segundos cargados de tensión. Isabella podía ver el debate interno desarrollándose en su rostro expresivo. Esto era completamente absurdo, extraño más allá de cualquier medida razonable. Potencialmente una pérdida de tiempo completa o algo peor. Cualquier persona sensata y con instinto de supervivencia daría media vuelta inmediatamente y se alejaría de esta situación bizarra. Pero entonces, para sorpresa y alivio absoluto de Isabella, Mateo hizo algo que ella nunca, jamás olvidaría mientras viviera. Extendió su mano hacia ella con un gesto firme y decidido. «Está bien», dijo con voz tranquila pero determinada. «Entremos y hablemos. Pero vas a tener que explicarme todo esto con mucho detalle, porque honestamente, en este momento no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando». Isabella tomó la mano extendida de Mateo, sintiendo el calor y la fuerza contenida en ese gesto simple, pero profundamente significativo. Él la ayudó a levantarse del suelo frío con un cuidado deliberado, como si ella fuera algo frágil y valioso en lugar de una desconocida disfrazada de indigente en una acera polvorienta. Cuando entraron juntos al Café Aurora, el murmullo constante de conversaciones se detuvo momentáneamente de forma abrupta. Isabella sintió cada par de ojos clavándose en ellos como agujas invisibles, juzgando, cuestionando, asumiendo lo peor sobre esta pareja improbable que acababa de cruzar el umbral. El gerente del café, un hombre de mediana edad con bigote recortado y delantal blanco impecable, se acercó rápidamente con una expresión que mezclaba incomodidad profesional y genuina preocupación por la imagen de su establecimiento. «Señor, lo siento mucho, pero tenemos un código de vestimenta básico que debemos mantener por respeto a nuestros otros clientes», dijo con voz baja pero firme, mirando deliberadamente hacia Isabella. «Entonces voy a necesitar hablar inmediatamente con el dueño de este lugar», respondió Mateo con una firmeza tranquila, pero absolutamente inquebrantable, que sorprendió incluso a Isabella. «Porque si están rechazando y discriminando a clientes potenciales, basándose únicamente en su apariencia externa, entonces tenemos un problema ético muy serio que debe ser abordado ahora mismo». El gerente vaciló visiblemente, claramente no esperando ningún tipo de resistencia o confrontación directa en esta situación que seguramente había manejado docenas de veces antes sin complicaciones. «Es que los otros clientes se pueden sentir incómodos y... ¿Se pueden sentir incómodos? ¿Por qué exactamente?» Mateo no alzó la voz ni un decibel, pero había acero puro en su tono controlado. «¿Porque ella no se ve como el tipo de cliente que ustedes prefieren atender? ¿Están sugiriendo que juzgan el valor intrínseco de las personas exclusivamente por la ropa que llevan puesta o por cuánto dinero aparentan tener en sus bolsillos?» Isabella estaba completamente paralizada, observando con asombro creciente a este hombre que acababa de conocer literalmente, hace 5 minutos, defender su dignidad humana ante un café lleno de extraños curiosos. Nadie en toda su vida de privilegio absoluto e incuestionable había peleado por ella de esta manera tan visceral y auténtica, porque simplemente nunca había necesitado que alguien lo hiciera hasta este momento crucial. El gerente, visiblemente avergonzado por la escena que se estaba desarrollando públicamente y la atención no deseada que estaba generando en su establecimiento normalmente tranquilo, finalmente cedió con un suspiro de resignación evidente. Está bien. Pueden sentarse donde gusten, pero preferiblemente en la parte de atrás del local. La parte de atrás está absolutamente perfecta para nosotros», dijo Mateo con calma renovada, guiando a Isabella cuidadosamente hacia una mesa pequeña ubicada en el rincón más apartado y oscuro del café, lejos de las miradas persistentes. Se sentaron uno frente al otro en un silencio cargado de significado.
el peso abrumador del momento llenando completamente el espacio reducido entre sus cuerpos tensos. Isabela genuinamente no sabía por dónde comenzar a explicar lo inexplicable, cómo justificar lo injustificable que acababa de hacer. Mateo rompió el silencio primero con una pregunta sorprendentemente mundana. ¿Quieres café?, preguntó señalando el menú plastificado con precios escritos a mano. Era una pregunta tan simple, tan completamente normal, en medio de una situación tan absolutamente surrealista y bizarra que Isabela sintió ganas simultáneas de reír histéricamente y llorar sin control. «Sí, por favor», logró responder con voz temblorosa. Cuando la mesera finalmente llegó con pasos lentos y renuentes, Isabela notó inmediatamente cómo la mujer evitaba mirarla directamente a los ojos, cómo mantenía una distancia física extra y exagerada, cómo su sonrisa profesional y ensayada se reservaba exclusiva y deliberadamente solo para Mateo. «2 cafés americanos», ordenó Mateo con voz firme, «y 2 de esos panecillos de canela que huelen increíblemente bien desde aquí». Cuando la mesera desapareció rápidamente hacia la barra, como si estuviera escapando de algo contagioso, Mateo se recostó contra el respaldo de su silla y cruzó los brazos sobre su pecho, pero no de manera defensiva o cerrada. Simplemente estaba esperando pacientemente, dándole a Isabela todo el espacio emocional necesario para comenzar a hablar cuando estuviera lista. «Supongo que te debo una explicación extremadamente detallada», dijo Isabela finalmente, rompiendo el silencio pesado. «Eso definitivamente ya lo había supuesto por mi cuenta». Mateo no sonaba enojado ni sarcástico, solo profundamente curioso. «La pregunta real es por qué decidiste hacer esto de esta manera tan elaborada y francamente aterradora». Isabela respiró profundo, llenando sus pulmones completamente antes de soltar el aire lentamente. «Mi nombre completo es Isabela. Y todo esto», señaló su apariencia descuidada con un gesto amplio de su mano manchada, «es un disfraz completamente intencional y cuidadosamente planeado». Eso ya lo había imaginado también. Mateo asintió lentamente. Pero la pregunta sigue siendo exactamente la misma. ¿Por qué? Porque necesitaba saber con certeza absoluta. Las palabras comenzaron a salir atropelladas, honestas, desesperadas. Si existía, aunque fuera un solo hombre en este mundo entero, que pudiera verme y tratarme con dignidad básica, sin importar absolutamente nada cómo me viera externamente o qué pensara que yo podía ofrecerle materialmente. ¿Y no podías simplemente preguntármelo directamente como una persona normal?, cuestionó Mateo razonablemente. «Las personas siempre mienten cuando les preguntas directamente quiénes son realmente», explicó Isabela con convicción. «Todos se presentan con sus mejores máscaras puestas. Pero la verdad siempre sale inevitablemente cuando nadie importante está mirando, cuando piensan que no hay absolutamente nada valioso que ganar de la situación». Mateo procesó esta información en silencio contemplativo mientras la mesera regresaba con los cafés humeantes y los panecillos aromáticos, depositándolos sobre la mesa con prisa evidente por alejarse nuevamente lo más rápido posible. «Entonces básicamente esto es una prueba elaborada», dijo Mateo después de tomar un sorbo cauteloso de su café caliente. «Yo soy algún tipo de experimento social, psicológico para ti y tu curiosidad personal». La forma precisa en que lo expresó, completamente sin amargura aparente pero con una claridad incómoda y penetrante, hizo que Isabela se sintiera completamente expuesta y vulnerable de una manera que su disfraz físico elaborado nunca había logrado. «Cuando lo dices exactamente así, suena absolutamente terrible y cruel. ¿Existe realmente alguna forma específica en que esto no suene terrible?», preguntó Mateo honestamente. Isabela no tenía respuesta para eso.
Isabela tomó su taza de café con manos temblorosas, sintiendo el calor reconfortante traspasar la cerámica. Mateo esperaba pacientemente su respuesta, sin presionarla, simplemente observándola con esos ojos que parecían ver más allá de cualquier disfraz o pretensión elaborada. ¿Alguna vez has sentido que absolutamente nadie te ve realmente?, preguntó Isabela finalmente, su voz apenas un susurro cargado de años de dolor acumulado. Que solo ven lo que pueden obtener de ti. Que cada conversación, cada sonrisa, cada declaración de afecto viene con una agenda oculta que nunca mencionan, pero siempre está presente. Por primera vez desde que se sentaron, algo cambió dramáticamente en la expresión facial de Mateo. Un destello de reconocimiento profundo y doloroso cruzó sus ojos oscuros como una sombra repentina. Una vez, admitió lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado deliberado. Estuve en una relación así durante casi 2 años completos. Ella constantemente quería que fuera alguien completamente diferente a quien realmente soy. Alguien con más dinero, más ambición profesional, más estatus social visible. Cuando finalmente me di cuenta de que me amaba únicamente por quien ella necesitaba desesperadamente que yo fuera, y no por quien realmente era en mi esencia, terminé la relación inmediatamente. ¿Y dolió muchísimo?, preguntó Isabela, sintiendo una conexión instantánea con ese dolor compartido, como el mismísimo infierno durante meses interminables, confesó Mateo, sin avergonzarse de su vulnerabilidad. Pero eventualmente me di cuenta de que no dolió tanto como hubiera dolido inevitablemente convertirme en alguien completamente falso, solo para mantenerla medianamente satisfecha y feliz a mi lado. Isabela sintió lágrimas amenazando con caer nuevamente. Este hombre comprendía perfectamente, tal vez no la situación exacta con todos sus detalles específicos, pero definitivamente entendía el dolor profundo y cortante de no ser visto realmente por las personas que supuestamente te amaban. Exactamente por eso hice todo esto, explicó con voz quebrada, porque estoy absolutamente agotada de constantemente adivinar intenciones ocultas. Cansada hasta los huesos de preguntarme eternamente si la persona sentada frente a mí está genuinamente ahí por mí misma o solamente por lo que creen que represento o puedo ofrecerles materialmente. Mateo permaneció en silencio por largos momentos, observándola intensamente mientras procesaba todo lo que acababa de escuchar. Isabela podía prácticamente ver los engranajes mentales girando detrás de esos ojos penetrantes. «Puedo entender genuinamente por qué lo hiciste», dijo finalmente Mateo con honestidad brutal. «No estoy diciendo en absoluto que esté completamente de acuerdo con tu método tan extremo, pero sí entiendo profundamente el porqué detrás de tus acciones desesperadas». «¿Entonces, realmente no te vas a levantar e irte ahora mismo?», preguntó Isabela, casi sin atreverse a esperar una respuesta positiva. «Ya defendí públicamente tu derecho fundamental a estar aquí ante medio café lleno de testigos». Mateo sonrió ligeramente por primera vez. «Sería un tremendo desperdicio dramático irme corriendo ahora después de ese espectáculo». Isabela soltó una risa genuina, que salió directamente desde un lugar profundo que había permanecido enterrado bajo innumerables capas de pretensión social obligatoria durante demasiados años contados. «Gracias sinceras», dijo con emoción evidente, «por no huir despavorido, por realmente verme a pesar de todo. Para ser completamente justos y honestos, es bastante difícil no verte con ese disfraz tan elaborado», bromeó Mateo gentilmente. «Pero creo que entiendo perfectamente a qué te refieres exactamente con esa declaración». La conversación fluyó mucho más naturalmente después de ese momento crucial de conexión auténtica. Hablaron extensamente sobre libros favoritos y autores que los habían marcado,
sobre estudiantes problemáticos que rompían corazones y jefes difíciles que destruían almas, sobre películas emotivas que los hicieron llorar vergonzosamente y comidas extrañas que todos amaban, pero ellos secretamente odiaban. Descubrieron coincidencias sorprendentes. Ambos eran absolutamente terribles, cocinando cualquier cosa, pero excelentes, ordenando comida para llevar estratégicamente. Ambos preferían su café completamente negro, sin azúcar ni crema. Ambos habían llorado desconsoladamente al final de Coco, aunque ninguno jamás lo admitiría públicamente ante extraños curiosos. Mateo le contó historias sobre sus estudiantes con tanto amor genuino en su voz que Isabela sintió una punzada aguda de envidia saludable. Envidia de esa pasión evidente, de ese propósito claro e inquebrantable, de saber exactamente cuál era tu lugar correcto en este mundo caótico. ¿Por qué elegiste específicamente la enseñanza?, preguntó Isabela con curiosidad genuina. Podrías hacer literalmente muchas otras cosas diferentes con un título universitario completo, porque los niños del barrio San Gerardo merecen exactamente la misma educación de calidad que los niños privilegiados de colegios privados carísimos, dijo Mateo, con una convicción férrea que no dejaba absolutamente ningún espacio para dudas. Merecen tener profesores dedicados que realmente crean en su potencial ilimitado, que los desafíen constantemente, que les demuestren repetidamente que su código postal accidental de nacimiento definitivamente no define su destino final inevitable. Isabela sintió algo moverse poderosamente dentro de su pecho, algo que genuinamente no había sentido en años innumerables, posiblemente nunca antes en toda su vida privilegiada. Admiración profunda y genuina, no por lo que alguien poseía materialmente, sino exclusivamente por lo que alguien era esencialmente en su núcleo más auténtico. «Eres extraordinario», susurró Isabela, y las palabras se sintieron completamente inadecuadas para expresar lo que realmente sentía en ese momento transformador. Mateo se sonrojó visiblemente, claramente incómodo con el elogio directo, pero también secretamente complacido. «Soy simplemente un maestro haciendo su trabajo básico», dijo modestamente. «No». Isabela negó firmemente con la cabeza. «Eres mucho más que eso. Eres exactamente el tipo de persona que este mundo cínico necesita desesperadamente». Las horas pasaron volando, mientras Isabela y Mateo continuaban conversando con una facilidad sorprendente que ninguno había anticipado realmente. El café se llenó progresivamente con la multitud habitual de la tarde. Estudiantes universitarios con laptops brillantes, parejas jóvenes tomadas de la mano, trabajadores agotados terminando sus jornadas interminables. Isabela se había olvidado completamente de su disfraz elaborado, perdida totalmente en la conversación fascinante. Mateo tenía esa habilidad rara de hacer que las personas se sintieran genuinamente escuchadas, realmente vistas más allá de superficialidades vacías. «Cuéntame algo que nunca le hayas dicho a absolutamente nadie», pidió Mateo repentinamente, inclinándose hacia adelante con interés evidente. «Algo completamente verdadero y auténtico». Isabela consideró cuidadosamente la pregunta profunda. Había tantas cosas que nunca había expresado verbalmente, tantos secretos cuidadosamente guardados detrás de puertas cerradas con múltiples candados emocionales. A veces, comenzó lentamente, eligiendo palabras con precisión quirúrgica. A veces me paro completamente sola en el balcón de mi apartamento vacío y miro fijamente las ventanas iluminadas de los edificios cercanos. Observo a familias cenando juntas ruidosamente, a parejas viendo televisión aburrida, a gente ordinaria viviendo vidas simples y normales. Y siento una envidia tan profunda y visceral que literalmente me duele físicamente en el pecho. ¿Por qué exactamente?
Preguntó Mateo suavemente, sin juzgar. Porque ellos tienen algo fundamental que yo nunca he tenido realmente. Isabela sintió lágrimas quemando sus ojos. La certeza absoluta de que las personas presentes en sus vidas están ahí por elección genuina, no por conveniencia calculada o beneficio material esperado. Mateo permaneció en silencio por un momento largo y cargado de significado emocional. Eso es literalmente lo más triste que he escuchado en muchísimo tiempo, dijo finalmente con honestidad brutal. Y también, paradójicamente, lo más honesto y valiente. Tu turno ahora. Isabela lo desafió directamente. Dime algo que nunca le hayas confesado a nadie más. Mateo tamborileó sus dedos nerviosamente contra la mesa de madera desgastada, claramente debatiendo internamente cuánto revelar honestamente. Cuando mi papá sufrió el accidente laboral hace 3 años, comenzó con voz baja. Una parte horrible de mí se sintió secretamente aliviada de cierta manera perversa. Isabela parpadeó repetidamente, genuinamente sorprendida por la confesión inesperada y brutalmente honesta. ¿Aliviada? ¿Por qué razón? Porque finalmente tenía una excusa socialmente aceptable para no perseguir activamente mis propios sueños egoístas. Mateo miró hacia abajo avergonzado. Siempre quise desesperadamente escribir profesionalmente. Novelas complejas, cuentos cortos, lo que fuera realmente. Pero tenía un miedo paralizante de intentarlo seriamente y fracasar estrepitosamente. Cuando papá se lesionó gravemente, pude decirme convincentemente a mí mismo que tenía que quedarme responsablemente, que tenía que ser el hijo bueno. Y secretamente, una parte horrible de mí estaba profundamente agradecida por esa excusa conveniente. Eso definitivamente no te hace horrible en absoluto, dijo Isabela suavemente, extendiendo su mano para tocar la suya. Simplemente te hace humano con miedos normales. Se miraron intensamente a través de la mesa pequeña, 2 extraños completos que repentinamente no se sentían tan extraños después de todo, compartiendo verdades vulnerables que normalmente tardaban meses o años enteros en revelarse completamente. Pero entonces algo terrible e inesperado sucedió abruptamente. La puerta del café se abrió violentamente y una mujer mayor entró dramáticamente, cubierta completamente con joyas excesivas y obviamente carísimas, seguida obedientemente por su asistente personal, cargando múltiples bolsas de compras de tiendas exclusivas. Isabela la reconoció instantáneamente con horror creciente. Clara Mendoza, amiga cercana de su madre desde décadas, una mujer que asistía religiosamente a absolutamente todos los eventos sociales importantes y conocía íntimamente a cada familia poderosa de Ciudad de Solana. El corazón de Isabela se detuvo completamente por un segundo eterno. No podía permitir bajo ninguna circunstancia que Clara la viera así, no disfrazada. No con Mateo todavía sin saber quién era realmente. No todavía. Definitivamente no así. Disculpa urgentemente, dijo Isabela atropelladamente, levantándose con movimientos torpes. Necesito ir al baño inmediatamente ahora mismo. Y antes de que Mateo pudiera siquiera responder o reaccionar apropiadamente, Isabela prácticamente corrió desesperadamente hacia la parte trasera del café, escondiéndose cobardemente en el baño de mujeres, con el corazón latiendo tan violentamente fuerte que estaba completamente segura de que todo el café entero podía oírlo claramente resonando. Se miró fijamente en el espejo manchado y agrietado del baño público y vio reflejada a la mujer en que se había convertido temporalmente, una mentirosa, elaborada disfrazada, jugando peligrosamente con la vida y emociones de un hombre genuinamente bueno. ¿Qué demonios estaba haciendo realmente? Permaneció escondida vergonzosamente durante 15 minutos eternos, escuchando voces amortiguadas, esperando aterrorizada. Finalmente se atrevió a salir cautelosamente.
Clara se había ido afortunadamente, pero cuando Isabela regresó a la mesa, vio algo en la expresión de Mateo que no había estado ahí antes. Una pregunta silenciosa, una duda creciente. ¿Estás segura de que estás bien?, preguntó Mateo cuidadosamente. Parecías aterrorizada repentinamente. Estoy perfectamente bien, mintió Isabela torpemente. Solo necesitaba un momento breve para pensar. Pero ambos sabían que algo fundamental había cambiado en esos 15 minutos. Una grieta pequeña había aparecido en la conexión que estaban construyendo tan cuidadosamente, y esa grieta eventualmente se convertiría en el abismo que los separaría dolorosamente. El sol comenzaba a ponerse lentamente cuando Isabela y Mateo finalmente salieron del café Aurora después de casi 4 horas ininterrumpidas de conversación profunda. A pesar del momento incómodo con su huida repentina al baño, habían logrado recuperar algo de la conexión inicial mágica. Esto fue inesperado, dijo Mateo mientras caminaban lentamente por la acera, manteniendo una distancia respetuosa entre sus cuerpos. Definitivamente la cita más extraña de toda mi vida entera, pero también sorprendentemente la más interesante y auténtica. ¿Podemos vernos otra vez?, preguntó Isabela, la pregunta saliendo más desesperada de lo que pretendía originalmente. Sin el disfraz esta vez, lo prometo solemnemente. Mateo sonrió genuinamente, esa sonrisa que iluminaba completamente su rostro entero. Me gustaría mucho eso. Dame tu número telefónico. Isabela vaciló apenas un segundo crucial antes de darle su número secundario, el que usaba exclusivamente para asuntos personales, que no quería que su familia conociera o monitoreara. Otro secreto estratégico, otra capa adicional de mentiras cuidadosamente construidas. Se despidieron con un abrazo breve, pero significativo. Isabela caminó 2 cuadras completas antes de llamar desesperadamente a su chofer, quien apareció en menos de 5 minutos con ropa limpia que Renata había enviado previamente. Se cambió rápidamente en el auto oscuro, transformándose de vuelta en Isabela Valdés, heredera, ejecutiva, la mujer que siempre sabía exactamente qué decir y cómo comportarse apropiadamente. El disfraz sucio fue guardado en una bolsa de plástico, como si pudiera empacar también los sentimientos profundos que Mateo había despertado inesperadamente. Los siguientes 3 días pasaron en un torbellino vertiginoso de mensajes constantes. Mateo le contaba sobre sus estudiantes brillantes, sobre el libro fascinante que estaba leyendo, sobre sus padres adorables. Isabela compartía versiones cuidadosamente editadas de su vida real, su trabajo en administración hotelera, técnicamente verdadero, sus frustraciones con expectativas familiares imposibles, completamente verdadero, sus miedos sobre el futuro incierto, dolorosamente verdadero. Acordaron encontrarse nuevamente el sábado por la tarde. Esta vez, Isabela llegó como ella misma. Un jean simple pero de buena calidad, una blusa bonita, pero no obviamente de diseñador carísimo, sin joyas llamativas que revelaran su estatus. Se veía como cualquier mujer normal de 28 años saliendo a tomar café un sábado relajado, excepto que no era cualquier mujer normal. Era Isabela Valdés, y esa verdad pesada la seguía persistentemente como una sombra oscura. Mateo ya estaba sentado en la misma mesa del rincón cuando llegó. Su rostro se iluminó maravillosamente al verla. «Te ves hermosa», dijo simplemente. La conversación fluyó incluso más naturalmente que la primera vez, ahora sin la tensión del engaño inicial obvio. Hablaron sobre todo y nada simultáneamente. Películas favoritas, comidas preferidas, sueños abandonados, esperanzas secretas. «Cuéntame más sobre tu trabajo real», dijo Mateo después de ordenar café nuevamente. Administración hotelera suena deliberadamente vago.
¿Qué haces exactamente todos los días? Isabela sintió el pánico familiar subir por su garganta apretadamente. Trabajo directamente con mi familia, comenzó extremadamente cuidadosa. Tenemos algunos hoteles pequeños. Ayudo con las operaciones diarias básicas. ¿Algunos hoteles? Suena como algo potencialmente grande e importante. Sí, es un negocio familiar que ha crecido considerablemente con los años. Isabela odiaba cómo cada palabra se sentía como traición. Mateo asintió comprensivamente, completamente ajeno a la magnitud de la mentira. Pero entonces la puerta del café se abrió nuevamente. Y esta vez Isabela no pudo escapar lo suficientemente rápido. Un mesero joven se acercó a su mesa, sonriendo ampliamente con reconocimiento obvio. «Señorita Valdés, ¿verdad?», dijo con entusiasmo inocente. «Mi hermana trabaja en el Hotel Emperador. Siempre habla de lo amable que es con el personal. Es un verdadero honor tenerla aquí». El silencio que siguió fue absolutamente ensordecedor y devastador. Isabela no podía respirar, no podía moverse, no podía hacer nada excepto observar con horror creciente cómo la comprensión terrible se extendía lentamente por el rostro de Mateo como tinta negra en agua clara. «¿Valdés?», repitió Mateo lentamente, su voz peligrosamente tranquila. «Como en el Hotel Emperador Valdés, como en la cadena hotelera Valdés». El mesero, finalmente notando la tensión horrible, se disculpó torpemente y desapareció rápidamente. Pero el daño catastrófico estaba completamente hecho. La verdad había salido violentamente, no en los términos cuidadosos de Isabela, sino de la peor manera posible e imaginable. «Mateo, por favor, déjame explicar. Eres una Valdés». No era una pregunta, sino una declaración fría. «De la familia Valdés. Una de las familias más ricas de toda Ciudad de Solana». «Sí, pero escucha, ¿cuántos hoteles tienen exactamente?», preguntó Mateo, su voz extrañamente calmada. «20, 30, 42», susurró Isabela miserablemente. «En 12 países diferentes». Mateo se rió, pero no había absolutamente ningún humor en el sonido áspero. 42 hoteles internacionales. Y me dijiste que trabajabas en administración hotelera. Técnicamente cierto, supongo inteligentemente. Las lágrimas comenzaron a correr libremente por las mejillas de Isabela. «Lo siento muchísimo. Sé que debí decirte desde el principio exactamente quién era. No solo me mentiste sobre tu identidad real», dijo Mateo levantándose lentamente. «Me usaste como un experimento, como una prueba para ver si un hombre pobre como yo te trataría bien antes de saber que eras millonaria. No fue así exactamente, ¿no?». Mateo dejó dinero en la mesa. «Entonces explícame, Isabela. Explícame por qué una heredera millonaria necesitaba disfrazarse de indigente para probar a un simple profesor de escuela pública». No tenía respuesta que pudiera arreglar esto. Mateo caminó hacia la puerta sin mirar atrás. E Isabela se quedó sentada, completamente destrozada, sabiendo que acababa de perder algo precioso que nunca podría recuperar. 6 meses después. Isabela caminaba por las calles de Ciudad de Solana con pasos seguros, dirigiéndose al Café Aurora. Ya no usaba joyas ostentosas, ni esperaba a un chofer en la esquina. Vestía simple, jeans cómodos, blusa sencilla, zapatos prácticos. Y era la versión más auténtica y feliz de sí misma que había sido en toda su vida. Mateo la esperaba en la mesa del rincón, esa misma mesa donde todo había comenzado caóticamente 6 meses atrás. Sonrió al verla llegar. «Llegas tarde», bromeó cariñosamente. El tráfico estaba imposible. Isabela se sentó frente a él, tomando su mano naturalmente. «¿Cómo estuvo tu día con los estudiantes?». Los meses posteriores a aquella revelación devastadora no habían sido fáciles en absoluto.
Isabela había pasado una semana entera llorando antes de armarse de valor para ir a buscarlo a su escuela. Mateo había estado furioso, herido, traicionado, pero eventualmente, después de conversaciones brutalmente honestas y dolorosas, había decidido darle una segunda oportunidad genuina. Empezaron completamente de nuevo, esta vez sin mentiras ni disfraces. Isabela le mostró su mundo, las reuniones de negocios, los eventos sociales, la presión familiar constante. Mateo le mostró el suyo, las aulas deterioradas, los estudiantes brillantes sin recursos, la belleza de vivir con propósito claro. Aprendieron a navegar sus diferencias abismales con honestidad brutal. Pelearon sobre dinero y privilegio repetidamente. Hubo momentos donde sus mundos chocaron dolorosamente. La familia de Isabela había sido inicialmente fría con Mateo, juzgándolo por su posición económica, pero también hubo momentos hermosos. Tardes cocinando desastrosamente con doña Carmen, tutorías inspiradoras con los estudiantes de Mateo, conversaciones profundas en el balcón de Isabela, donde finalmente no se sentía completamente sola. Daniela fue aceptada en la universidad con beca completa. Mateo sonrió ampliamente. Lloró durante 10 minutos en mi oficina. Eso es maravilloso. Isabela sintió lágrimas de alegría. Sabía que lo lograría. Habían encontrado maneras de combinar sus mundos dispares. Isabela había establecido un fondo anónimo para la escuela de Mateo, proporcionando libros, computadoras y materiales sin que él supiera inicialmente que venía de ella. Cuando finalmente lo descubrió, hubo otra pelea, pero eventualmente aceptó que podían usar sus recursos combinados para hacer verdadera diferencia. «Te amo», dijo Isabela repentinamente, las palabras saliendo con facilidad natural después de meses de práctica. «Amo tu bondad, tu honestidad, como nunca has cambiado quién eres por mí». «Yo también te amo». Mateo apretó su mano. «Incluso cuando me vuelves completamente loco con tu terquedad». Se besaron ahí, en medio del café ruidoso, sin importarles quién los mirara. Ya no había máscaras entre ellos. No había mentiras cuidadosamente construidas. Solo dos personas imperfectas que se habían elegido mutuamente a pesar de todas las razones lógicas para no hacerlo. Salieron del café Aurora tomados de la mano, caminando sin destino fijo, mientras el sol pintaba el cielo de colores imposibles. «¿Sabes qué es lo más irónico?», dijo Isabela mientras caminaban. «Vine aquí disfrazada buscando autenticidad, y terminaste enseñándome que la única forma de encontrarla era quitándome todas las máscaras, incluso las que no sabía que llevaba puestas. Y tú me enseñaste que el amor verdadero no tiene nada que ver con cuentas bancarias o códigos postales», respondió Mateo. «Tiene que ver con elegirse mutuamente, cada día, incluso cuando es difícil». Mientras las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido, Isabela y Mateo permanecieron abrazados, dos personas de mundos imposiblemente diferentes que habían construido algo real juntos. El disfraz había desaparecido completamente. Las mentiras habían sido perdonadas dolorosamente. Las máscaras habían caído definitivamente. Y lo que quedó fue más hermoso que cualquier cuento de hadas, porque era profunda, complicada y maravillosamente real. Si esta historia te tocó el corazón, no te vayas en silencio. Tu comentario, aunque sea una palabra, ayuda a que este mensaje llegue a más personas que lo necesitan. Y si quieres seguir viviendo historias profundas, humanas y llenas de emoción, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Cada suscripción tuya hace una diferencia enorme y me permite seguir creando historias que conectan de verdad. Gracias por quedarte hasta el final. De corazón, nos vemos en el próximo video.